El llamamiento. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vamos a seguir con esta dinámica que tenemos de participación. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Después de que Jesús sanó a un hombre, vamos a leer el versículo. A ver si podemos. Todavía no. Vamos a leer el versículo. ¿Quién lo puede leer? ¿Aquí? ¿Puedes leerlo tú mismo? Sí. Y empezamos. El versículo es de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Eh, pues, voy a buscar. Hay tres preguntas, tres reflexiones que dice aquí. ¿A dónde le mandó que fuera? A su casa, que fuera a los suyos. En primer lugar, ¿no? La obra de sanidad que Jesús había hecho. ¿Qué le dijo que hiciera? Que les contara, no te calles. Claro, en este caso era evidente, ¿no? La sanidad de este hombre. 5:19. ¿Y por qué crees que Jesús le dio estas instrucciones? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Respuesta. Para que fuera de testimonio, para que valorasen también el milagro, la obra maravillosa de Jesús, para que testificase del Maestro, del Mesías. Pero fijaos, leer por favor el versículo siguiente, porque en un sentido, el versículo siguiente parece como que este hombre se pasa de, ¿cómo se dice eso? Se pasa de volada. Versículo 20, ¿qué dice? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, se pasó, no solamente se quedó hablando en su casa, dice que se fue a Decápolis, la ciudad, y empezó a hablar a todo el mundo. En un sentido desobedeció a Jesús, en un sentido, en el buen sentido de la palabra, porque fue más allá de hablar de la que Jesús había hecho en su vida, más allá de su casa. Fue a toda la ciudad y dice que todo el mundo, todos se maravillaban. Bien, cuando piensas en hablar de Cristo, aquí sí que necesito que seáis sinceros y que compartáis experiencias, ¿no? Cuando piensas en hablar de Cristo a otros, ¿cuáles de estos siguientes pensamientos te caracterizan? Hay varias opciones aquí. Una es, lo encuentro difícil hablar de un asunto tan personal, como es tan íntimo, no me atrevo, es una cosa mía, no quiero que los demás sepan. O no hablas a menos que me pregunten, si no me preguntan no digo nada. O me resulta más fácil hablar de Cristo con gente conocida que con personas a quien no conozco. Me es más fácil hablar con extraños acerca de Cristo, porque como no los conozco, que me digan, no me importa, pero no con amigos íntimos. O disfruto hablando de Cristo, no importa a quién me dirijo. ¿Qué habéis puesto, más o menos? Tú te has puesto ahí, no me importa, disfruto hablando de Cristo. ¿Sí? Cómo va, cómo se presenta, que a lo mejor ni piensas decir nada, pero no, yo hay un sitio así extraño en el médico, que he hablado con alguien, pues es que siento como una necesidad, como si me empujara. A ver, Toma. sí, no, es verdad, Sí, 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 y sí. a veces no, como si no sintiera la necesidad. Ya. Pero depende de la- Ujú. ¿Vale? ¿Qué más? Pues yo, en esta etapa de la vida,
Creo que no me da corte ni conocidos, ni no conocidos, ni nada. Pero yo diría que a lo largo de mi vida no era lo mismo cuando era jovencita, cuando eres más mayor. Creo que eso también te condiciona un poco a tener más o menos libertad de hablar con Cuanto mayor eres, más, más lo sueltas, ¿no? Más fácil. No sé. A ver, ¿qué opináis por ahí? Disfruto i posat disfruto davant de Crist. Però al mateix temps em trobo difícil parlar en un assumpte tan personal. Sí, a veces cuesta, como es esa fe, ¿no? Sí. Ya. Sí. Yo tengo respuesta de Luda. Luda, aquí está Aarón. Aarón está aquí. Habla. Dilo. Número 2. ¿El número 2 ha puesto? Número 2. No hablo a menos que hablo. me pregunten. Sí. Claro. Porque en Ucrania tradición habla y pregunta. Ya. Y otra cosa que, por ejemplo, última, no tenemos tradición de hablar con cualquier persona. Ujú. Vale. Bueno, Si no, si no preguntan, sí. Y otra cosa es si, por ejemplo, en el mercadillo, mercadillo. ya hay otro ambiente, ¿no? Sí. Que facilita. Sí. Eso. Muy bien. A ver, por ahí. Diferentes situaciones, son diferentes situaciones. Yo Claro, depende. pienso que yo he pasado por todas, no nada más en especial por una, porque primeramente sí me era difícil hablar de un asunto tan personal, decir soy cristiano, Esto es mi fe. cosa por el estilo, ¿no? Después, cuando vi que había rechazo, que había cosas por el estilo, no hablaba a menos que me preguntaran, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tu comportamiento así y todo? Entonces, cuando me preguntaban, pues ya contestaba. Ya, Porque la gente se da cuenta, ¿verdad?, de que de que hay uno cambios. es distinto al común de la gente. Entonces, cuando me preguntaban, pues yo ya les decía. Y también eso de que me resulta más fácil hablar de Cristo con gente conocida que con personas a quienes no conozco. Yo creo que es difícil, tanto con personas que conoces como que no conoces. Por ejemplo, eh, yo en mi familia inicialmente fui el único y el primer cristiano. Mi familia pues era católica y yo siempre les quería hablar de Cristo y decía, no, una de mis hermanas me decía, mira, yo estoy muy a gusto con mi virgencita, a mí déjame, Claro. no me hables de esto y todo. Y en ocasiones yo opté por eso, pero siempre que tenía yo oportunidad no le hacía caso y le seguía hablando de Cristo. Entonces, por eso te comentaba que he pasado por todas estas. Me es fácil hablar con extraños acerca de Cristo, pero no con amigos íntimos. Eh, Cada quien tiene su fe, su creencia, y a mí me han dicho, tú lo que quieres es que yo cambie de religión y cosas por el estilo. Encuentra uno una serie de obstáculos, de situaciones, y no es eso, sino simplemente que uno quiere hablarles de lo que es Cristo, del amor que tuvo para con nosotros, no de cambiarlos. Total, el Ya. Señor sabe a quién tiene, tiene ya escogidos, ¿no? Y el tiempo. Y ahora pues disfruto hablando de Cristo, no importa a quién me dirija. Ya. No me importa, no. Hace 8 días Bueno, te comentaba que en el sí. mercadillo fueron los testigos y me saludaron y tocamos así muy por encima. No me Bueno, importa. es un poco con lo que decía también Marina, ¿no? De que ya llega una edad y experiencias que ya no te cortas. ¿Quieres comentar alguna cosa más? Sí. Bueno, la verdad que para ser sincero, me cuesta un poquito. Con las personas que tengo confianza, menos, la verdad. ¿No? Bueno, en el bar ya lo sabe prácticamente todo el mundo. Pero sí que es cierto que a mí
No sé, o también conociendo a la persona y dices, bueno, a ver cómo va a responder. Pues no, pero precisamente quería compartir con una persona y no he hecho, no, te lo agradezco, pero no quiero, ¿no? Pero bien, no pasa nada. Bueno, me costó al principio, la verdad, mucho allí por el bar, porque sé que mi jefe y tal, pues no es mucho. No es mucho, no es nada. Pero la verdad es que ya lo saben, o sea, Ya, comparto mi fe y ellos saben que soy, ¿no? muy bien. O sea, que no. Sí, es un proceso. Sí. De todas formas, no sé, ¿eh? Yo personalmente, quizá, no digo que me cueste más, pero como a los que son más conocidos, a los que son más íntimos, como que ya te conocen tanto, que saben, te han escuchado tantas veces, ya, bueno, ni para qué, no, no, pero quizá tendría que hablar más o tratar en momentos determinados eh, expresar una opinión más clara, no sé. A veces con los más íntimos parece que, digo en mi caso, hay diferentes situaciones, que a lo mejor cuesta un poco más. Bueno, lo cierto es de que estamos en diferentes experiencias. Quizá la que más cuesta, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la que más cuesta es cuando decimos, vamos a abordar a las personas, ¿no? Imagina, ahora en el mercadillo, por ejemplo, ¿eh? Una cosa es que se acerquen a la mesa y otra cosa es que tú vayas de la mesa, un ejemplo, ¿eh? A alguien que no sabes, ¿no? Entonces, a alguien que no conoce, a mí personalmente es lo que más me cuesta, luego ya nada, ¿no? Luego ya, no sé. Claro, pero ahí tenemos que, esto lo hemos de tratar, hemos de hacer un poco de ensayo, ¿eh? Y pensar de qué palabras o cómo entrar en una conversación así. No, te tienes que decir, vas al infierno directo. Claro, ya. Bueno, el problema es cuando es el vecino del primero cuarta, por decirlo algo, con el que nunca te encuentras y cómo introduces y presentas el Evangelio, ¿no? Bien, vamos adelante. Bien, vamos adelante. En Hechos, capítulo 4, versículos del 18 al 20, leemos, lo habréis leído, ¿verdad? Durante los 40 días, esta historia, que no estaba Hechos 4. Hechos, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Ahí encontramos una oposición, pero Pedro lo dice bien claro, ¿verdad? Capítulo 4, versículos del 18 al 20. ¿Lo tenéis aquí? ¿Lo puedes leer, por favor? O Silvia. Sí, bueno. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A mí esa frase, ¿no? No podemos dejar de decir, es que por mucho que tú me digas que no, yo no voy a dejar de decirlo. Un poco la idea, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Que dio a Pedro. Sí. A mí me impresionaba, ¿no? Cuando dijo, estaban Ananías, todos los gobernantes, estaban todas las autoridades allá, no tuvieron en un momento ningún temor de expresar su fe y de decir lo que Ujú. pensaban, ¿no? A riesgo de su vida. Era riesgo de su vida. Como más tarde ocurrió, por supuesto. Por eso, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3.
Leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos, ¿lo tenéis? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No vamos en este caso, es la experiencia de Juan como uno de los discípulos que fue testigo de la persona, de la obra, de las enseñanzas, de la muerte, que estuvo ahí al pie de la cruz, y posteriormente de la resurrección. No, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros verdaderamente, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algunas veces pensamos que necesitamos tener todas las respuestas antes de poder testificar. ¿Has tenido ese sentimiento alguna vez? Es decir, como no lo sé todo, como, uy, ¿y si me preguntan esto? ¿Y si salen siempre con esta historia de la evolución o de lo que sea? ¿No? Y entonces nos echamos para atrás, y no, porque a lo mejor me va a salir por peteneras y no lo hacemos, ¿no? Pero creer en Jesús es una cosa y testificar de esa fe es otra. De eso se trata. Testificar de la fe. Bueno, como no sé si no recuerdo ahora si sale aquí, pero me parece que lo recordamos el otro día, ¿no? Eh, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Más claro, o sea, yo sé que mi vida antes era así y ahora es de esta otra manera. Yo sé que antes tenía miedo a la muerte y ahora tengo esperanza. Yo qué sé. Claro. Hay estos dos versículos y pedimos que comparar un poco la actitud de estos hombres que se mencionan en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, comparándola con la actitud de Pablo en Romanos 1:8. Son dos actitudes diferentes. Hechos, no, ¿qué hechos? No. Juan 12, versículos 42, 43, comparando esta cita con Con la todo de eso. Romanos 1:16. ¿Quién lee? No sé ni dónde está. ¿Quién es Vladimir? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí, Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. esa es la actitud de aquellos hombres, de aquellos fariseos. Amaban, no se atrevían porque amaban más o estaban más pendiente de lo que los demás dijeran o hicieran que lo que el reto que le estaba presentando Jesús. ¿Y Romanos, quién lo lee? ¿Lo lees? Ángeles, tú lo tienes? Bueno, si no, ¿quién lo tiene? Romanos 1:8, 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es, en resumen? Yo no me avergüenzo, no me da vergüenza de hablar de Jesús. Dos actitudes totalmente distintas, ¿verdad? ¿Habéis puesto eso? Más o menos. ¿Sí? ¿Y la actitud de los otros? Callo entonces. No decía nada. ¿Cómo valoráis esto? ¿Qué opináis? ¿Es algo muy claro? ¿Es algo
que podemos decir, es normal que pase estas cosas. No sé, ¿cómo lo valoráis? ¿Qué pensáis? ¿No se avergonzaba? ¿Sí? A ver, repíteme eso. ¿Qué has dicho? Ah, una navaja de dos filos. A ver, explícale un poco. Explícate un poco. Correcto. Sí. Pues está claro dónde hemos de enfocarnos, ¿no? Y es posible que en algún momento de nuestra vida hayamos tenido esa ambivalencia, ¿no? Ese creer, pero no atrevernos por. Y sin embargo, al final, la madurez espiritual, la relación con el Señor te lleva a no me da vergüenza, todo lo contrario. Ya. De compartir la fe, hablar de Jesús. Ujú. Las oportunidades. Ya. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Abordar a una persona así en seco, hay uno que se encuentra más cómodo eh, haciéndolo con alguien con ya tienes una cierta relación y otros que no tienen ningún problema de, de entrar, ¿no? Bueno, el donde sí, sí, también. Sí, 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 sí. El don de evangelista no es solamente el que está predicando desde arriba. ¿Os acordáis un poquito el libro ese que leí una anécdota el domingo, verdad? Bueno, allí hay un montón. Hay libros de historias del cristianismo aquí en España donde se conocen estas historias, ¿no? Que a lo mejor también a nivel personal habéis conocido, ¿no? Hombres y mujeres que tienen ese don, que hablan hasta con las piedras del Evangelio, ¿no? Y no todo el mundo tienen ese don, tengo ese don. El Luis, es verdad. ¿Dónde está el micro? Era porque quiero que. Es aprovechar un poco las conversaciones, ¿no? A veces estás hablando de tonterías o a veces hay una conversación que cualquier palabrita te puede dar pie para entonces introducir. Claro, lo que decía Silvia, ¿no? Sí, sí. Sí, aprovechar esas conversaciones con conocidos o Pero, desconocidos. entonces hay que tener la actitud o poner la antena para estar pensando en, bueno, que el Señor me dé la oportunidad, ¿no? Claro. No es de manera espontánea, sino que
uno ya está dispuesto. Claro, con esa predisposición y entonces en la conversación, cuando ves la oportunidad, introduces un testimonio o cualquier palabrita que te dé más pie para seguir hablando de forma natural, De forma que natural. creo que es lo mejor, ¿no? Cuando es súper natural. Lo otro, si es más forzado. Ya. Seguimos adelante. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 21. No lo vamos a leer todo. Sí, dice que si tuvieras que buscar motivos por los cuales hablar de Cristo a los demás, podrías encontrar algunos de ellos en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 21. Escribe por lo menos 3 de los que menciona Pablo aquí, 3 motivos por los cuales anunciar el Evangelio. A ver, ¿qué habéis escrito, por favor? ¿3 o alguno? ¿Cuántos habéis puesto? Yo los 3. Yo he puesto, nos encargó a nosotros, ¿Cómo? nos encargó a nosotros, Un encargo. embajadores en Cristo, Somos embajadores. y Él murió por todos nosotros. Una motivación, No, puesto o sea, que ha murió, muerto. ¿no? Él murió, dio su vida, ¿no? A ver, ¿qué ha puesto Luda? Luda, ¿qué ha puesto aquí? Luda, Ah, ¿qué respuestas tienes ahí? ¿Alguien más? Segunda Corintios. Sí, lo tiene, lo tiene. Lo que pasa es que lo tiene ruso. Pero aquí escrito en ruso. Claro, tiene que traducir. Ah, bueno. Tengo que buscar. Eso. Un momento. Sí, sí. Jesús Cristo, él tiene que no sé cómo explicar. ¿No? Pero en ruso sí que lo entiendes. Vale. Muy bien, muy bien. Gracias, Vladimir. ¿Quién tiene por aquí más respuestas? ¿Tú tienes algo escrito? Embajadores también. El reconciliarnos también con los demás. Reconciliarnos con los demás. ¿Has puesto? Es una Primero motivación. somos- Es una motivación. sí. Primero somos embajadores Nos ha llamado así. Ah, y luego nos conviene estar reconciliados. ujú, Tenemos retención hacia la persona, pienso yo. ujú. Y entonces te retiene. Vale. Entonces, tener ese deseo de la persona. Ya. Ujú, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Bla. Un salto, ¿no? Bien, vamos adelante, porque si no, no se nos irá haciendo tarde. ¿Podrías incorporar en tus oraciones diarias la petición al Señor para que seas un testigo más eficaz? Es decir, Señor, ayúdame a ser un testigo más eficaz. Procura leer el pasaje anterior 2 veces durante esta semana y déjate impregnar por la palabra. Es decir, échale un vistazo tranquilamente en otro momento durante esta semana a este pasaje. Imprégnate de la palabra. Bien, vamos adelante. Entonces, ¿cómo llegar a ser un testigo eficaz? Como decía antes, testificar de Jesús no es solamente una actividad, es una forma de vida. Somos testigos, que seamos mejores, peores, eficaces o inoperantes, pero somos testigos. Es preciso, por lo tanto, aprender a ser mejores representantes de Cristo. Es decir, no, queramos o no, es que lo somos. El cristiano es un representante de Cristo y quizá eso no tenemos plena conciencia de eso, pero lo somos. Seremos malos, mejores, torpes, inteligentes,
palabras sabias o a veces metemos la pata, pero somos representantes de Cristo. Algunas personas que tú conoces nunca leerán la Biblia y difícilmente irán a la iglesia. Si tú quieres mostrarle lo que Cristo puede hacer por ellos, háblales con tu vida lo que Él ha hecho por ti. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues vamos a ver varios medios, por medio de nuestro amor. 1 Corintios 13, lo conocemos bien, ¿verdad? Considera las cualidades del amor mencionadas en los versículos del 4 al 7. Lo vamos a leer, ¿vale? 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Nos habla algunas características del amor. Así que yo espero que escribáis. Léelo tú, por favor. ¿Vale? Sí, ponte el micro más cerca, por favor. Ahí. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 3 cualidades que tú crees que te ayudarían a ser un testigo de Cristo más efectivo teniendo en cuenta estos versículos. 3 cualidades. Benigno. No hacer lo que no es debido. A la hora de compartir el Evangelio. Es un poco la idea, ¿vale? Sí, ¿qué más? O sea, cuando cuando comparto la fe, lo paso bien porque sé que eso es la verdad. Porque amo a la persona y sé que Dios ama a esa persona. No la conozca muy bien. Yo. ¿Qué más? Más cualidades. No guarda rencor. El amor todo lo sufre. A la hora de predicar el Evangelio, aunque lo hagas por amor, es fácilmente puede haber sufrimiento. No busca lo suyo. Por ejemplo, tú estás pensando, estamos bajo este concepto de predicar, ¿no? No es que yo quiera ganar a alguien, no es que yo quiera convencer, no busco lo mío, sino quiero el beneficio espiritual de esa persona. Con algo. Sí, claro, lo vas a leer, lo vas a repetir todo. Es que es un pasaje precioso, ¿verdad? Versículo. Juan capítulo 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado, que también unos a otros. En esto conocerán. Así que el amor es una evidencia de que somos seguidores de Cristo. Si aquí estuviéramos lanzándonos rayos los unos a los otros, gritándonos, enfadándonos, y entra alguien o aquí se entere de que esto está ocurriendo aquí, pues eso de nada, eso no sería un testimonio, todo lo contrario, ¿no? Sería terrible, sería terrible. Qué importante es que el amor forme parte de nuestro testimonio. Por medio de nuestra vida. No podemos obviar que vivimos en un mundo perverso donde el maligno tiene poder e influencia, como dice el siguiente texto. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pero es importante porque cuando estamos hablando del Evangelio no podemos olvidar nunca que aquí hay un poder en este mundo que está bajo la influencia del maligno, ¿no? Del mentiroso, del padre de mentira, del que tiene poder también. Como estaba yo antes.
Por eso, qué importante es que estemos orando por las personas, como lo veremos. Que lo haga el Espíritu Santo. Porque a veces queremos nosotros machacar y no, todo lo contrario. Dice Filipenses 2:15. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes, Marcelo? Léelo. Venga. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. en este mundo que es un mundo que estábamos nosotros antes y en el que seguimos en medio de él. Es una generación maligna y perversa. Es cierto que hay bondades, es cierto que hay muchas cosas buenas, hay personas entregadas a ayudar a otros, hay muchas cualidades, ¿no? Pero no olvidemos nunca que en medio de este mundo, ahí hemos de brillar, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida ante el mundo? Irreprensibles. Cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Y cómo podemos unir, pregunto, cómo podemos combinar esa humildad con la autoridad espiritual para hablar a otros? ¿Me explico? ¿No? Teniendo amor por él, ¿No? O sea, como testimonio, es un testimonio. hemos de tener la certeza para hablar con autoridad, pero con humildad. Autoridad espiritual, me refiero, ¿eh? No imponer nada. No imponer. Pero al mismo tiempo combinar eso con la humildad con seguridad. Demostrarlo con la palabra es para aquellas personas que tienen o que reconocen que la palabra es palabra de Dios, porque si no la reconocen, no. Mira lo que dice aquí la Biblia. Pues lo puedes hacer, por supuesto, pero con la ignorancia tan grande que hay, es más difícil, pero hay que soltar la palabra, ¿eh? Hay que soltarla. La palabra tiene poder. El propio Jesús lanzaba este reto a los discípulos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean Y que vuestras buenas obras, no vuestras buenas palabras. Eso es importante, ¿eh? Ujú. Claro, no pueden ver tus obras. Sí. No, si tienes una relación. Sí, ¿eh? Sí. Pa- Claro, exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. Tu vida es un evangelio abierto que se escribe un capítulo cada día mediante las obras que tú haces y las palabras que dices. Las personas leen lo que tú escribes, tus mensajes o tus imágenes. ¿Cómo es el evangelio escrito por ti?
Esa es la reflexión personal de cada uno, ¿no? Yo soy, en un sentido, yo soy un evangelio para otros. ¿Qué están leyendo en mi vida los otros? Esa es la idea. ¿Qué están leyendo? Bueno, es reflexión, ¿vale? Segunda Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Bien, vale, pero vale, hay que ir un paso más allá. No solamente es por medio de nuestro amor, que sí, por medio de nuestra vida, pero también por medio de nuestras palabras, de lo que decimos. Las palabras son importantes, llevamos varias semanas hablando de eso, porque son con nuestras vidas únicamente no podríamos explicar la muerte expiatoria. Es decir, tú das testimonio, pero si no explicas, si no utilizas las palabras, la información no llega, ¿verdad? Por ejemplo, la resurrección o la divinidad de Cristo, que son puntos básicos del Evangelio. La resurrección, hablar de la resurrección, que es algo que choca con nuestra mentalidad de muerte, ¿no? Mueres, y como decía el otro día, se acabó el perro que se acabó la rabia. Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Así que nuestra vida abre la puerta para nuestras palabras. Nos da el derecho para hablar. Nuestra vida, nuestro testimonio, nos da derecho para hablar. ¿Sí? No al revés. Si hablamos y nuestra vida, como decíamos antes, se contradice con nuestra vida, con nuestras palabras se contradicen con nuestros hechos, amén. El ciego que Jesús sanó sabía poco o nada de teología, de las escrituras, pero pudo dar un testimonio sencillo y eficaz. ¿Cuáles fueron dos hechos de su propia vida que señaló en su testimonio, según leemos en Juan capítulo 9, versículo 25? ¿Qué dos cosas dijo? Antes y ahora. Antes era así. Y ahora ve. Qué fácil es ese testimonio, ¿no? Y sobre todo si los demás sabían que eras ciego, que tu vida era así como así, ¿no? Y tenemos el testimonio de Pablo. En el libro de los Hechos encontramos mensajes del apóstol Pablo. En varias ocasiones Pablo dio su testimonio. Eso le llevó a estar encarcelado. También lo estábamos leyendo estas semanas. Pero en medio de todas las dificultades, él estuvo ahí dando testimonio. Hay esta lectura en Hechos capítulo 26, que era prácticamente al final de los 40 días, y de lo que se trataba ahora era precisamente de coger este pasaje y dividirlo para pensar un poquito cómo lo hizo Pablo a la hora de compartir su testimonio. Y era un poco escoger los versículos de los que hablaba. En primer lugar, él hace una introducción sabia y amable a Agripa. ¿Y qué versículos son estos? ¿2 y el 3? Vamos, ¿lo tenéis todos? ¿Delante? Sí, el 2 y el 3. ¿Sí? Sí, bueno, primero es Agripa que le da permiso para hablar, ¿vale? Y las palabras son el 2 y el 3, ¿no? Bien, su historia personal antes de conocer a Cristo. ¿Qué fragmento sería? ¿Cómo? Del 4 al 5. Del 4 al 11. ¿Sí? Bueno, has puesto 2 versículos, pero es todo. Él empieza a explicar su pasado. ¿Sí?
¿Estáis de acuerdo? Del 5 al 11 nos ayuda también, depende de la Biblia que uséis, ya también lo divide un poco. Luego, fijaos un poco, está explicando, lo digo porque es un buen ejemplo para nosotros mismos, ¿verdad? Luego lo siguiente, su encuentro con Cristo y los resultados. ¿Sí? No, estamos haciendo divisiones, Joan. Es decir, de aquí a aquí. Resaltando, se puede resaltar un versículo, pero es un poco el esquema que Pablo está usando es el que nosotros, ¿vale? O sea, su encuentro con Cristo y los resultados es del 11, del 11, del 12. Bueno, del 12 al 18 está bien, perfecto. ¿Sí? Finalmente hace un resumen. Pablo hace un resumen del 19 al 23. ¿Sí? Bueno, es un poco ver cómo Pablo estructura su mensaje, cómo lo hace de una manera amable, no se pone agresivo, habla del pasado, de su vida anterior, habla de cómo conoció a Cristo y luego hace un resumen de lo que es realmente el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Esta descripción que hace Pablo en 1 Corintios 15:3, ¿alguien lo puede leer, por favor? Primera Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No, y más adelante. Que fue sepultado. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vale, hasta aquí. Muy bien. Este es el resumen. Esto es este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Hace una definición aquí, pero esquemática, sencilla, del mensaje del Evangelio. Murió Cristo por nuestros pecados, se cumplió lo que se había profetizado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Y de nuevo, conforme a las Escrituras. Bueno, pues ahora entramos entonces en nuestro testimonio personal. Aquí es donde os decía al principio de todo, a ver, que vamos a hacer los deberes. Pablo hizo su testimonio y encontramos algunas cosas que son interesantes, o por lo menos para tener en cuenta. A la hora de compartir nuestro testimonio personal, de manera, si lo tuvieras que decir en 2 minutos, ¿cómo tendría que hacerse? Pues de una manera personal y cristocéntrico, es decir, no hablar tanto de ti, no hablar tanto de uno mismo, sino realmente que lo que hagamos, lo que digamos sea hablar de Cristo. Hazlo breve y utiliza la palabra de Dios. No todos los versículos del mundo, sino que haya siempre la palabra de Dios que sea expuesta, 1 o 2 versículos. En tu testimonio debes enfocar los siguientes puntos: algo de tu vida antes, cómo fue tu conversión y ahora cómo es tu vida con Cristo. ¿Qué es Cristo para ti hoy en día? Bien, esto es un esquema muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Vale, pues entonces, ¿alguno de vosotros lo ha escrito? Si no lo ha escrito, ¿alguien lo ha escrito? ¿Eh? ¿Tú sí? No, nadie lo ha escrito. Pero en vuestra mente está. ¿Sí? Vale. ¿Quién lo quiere compartir? O saco. Ángeles, ven para aquí. Ven para aquí, Ángeles.
No, no, ya lo sé, pero tú tienes. Encarna, ven para aquí. Porque tú eres la pagana, eres la incrédula, eres la que no tiene ni idea, que pasaba por aquí, y tú ahora le vas a compartir tu testimonio en nada, en un minuto. Donde eran creyentes mis padres. Entonces siempre he ido de pequeñita a la iglesia, pero a una iglesia cristiana evangélica. Entonces he vivido el evangelio desde pequeñita, pero ha llegado un momento en cuando yo he necesitado pedirle perdón al Señor. Y eso me pasó en una predicación y fue algo especial. Y parece mentira, estando yendo a la iglesia tanto tiempo, que te tocara de una manera tan especial. Tenía 13 años, que era muy pequeña, pero sí que sentí un gozo tan tremendo y yendo para mi casa es como si flotara. No he tenido a veces experiencias también así buenas, pero aquello fue muy especial y me duró bastante. Me enseñaron todo esto, pero yo la verdad es que encuentro que Dios decepciona mucho a la gente. Logístico. Vale, vale, vale. Porque, Ya, porque pero- un autobús no, pero eso ya- salga por un terraplén y se maten 30 niños, ¿dónde estaba Dios? no, pero Pero un momento, un momento. Pip, pip, pip. Tiempo, tiempo, tiempo. No, no, no. No, 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 pero. Vale. No, 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 pero no se trata de entrar en una conversación. Has explicado el antes, has explicado el qué te pasó. Faltan dos cosas. Algún versículo, por ejemplo, que de entonces o que te impactó y ahora que es Cristo para ti. ¿Entendéis? Porque si no entramos en, bueno, se puede entrar y evidentemente. Sí, pero muda, pero muda. Es que ahora estamos examinando aquí a. ¿Qué diría? Lo que es para mí el todo. Es que un versículo solo no te puedo decir. Eso es lo que tienes que pensar. No ahora. Pero hay un versículo, ¿verdad? Que decimos normalmente Juan 3:16. No digo que tenga que ser ese. Pero un texto Claro, para que decirle a no la sean solamente tus palabras, sino algo de la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, Y ahora Cristo, ¿qué es? pues en mi vida es todo. Bueno, el creer en el Señor Jesucristo te da un gozo que no lo puedes tener tú, por mucho que disfrutes. Al final acabas con tristeza o con desaliento, pero el que tiene al Señor puede orar a Él, hablar con Él y sentir que Él te ha escuchado. Ya estás mencionado lo importante que es tener esa relación constante que puedes hablar con Dios. Exacto. Aplausos los dos. No, no, es que no tenía que hacer nada. Eres tú. No, era por tener a alguien delante. el miércoles en el mercadillo Sí. empezó a hacer bastante calor y llegaron dos señoras y una de ellas al ver una silla dice, ¿me puedo sentar? Digo, pues por favor, la dejamos que se sentara. Estaba tan agobiada que yo había comprado 2 botellas de agua y le digo, ¿quiere beber agua? Lo necesita, ¿eh? Y, ay, sí, sí. Bueno, pues fue poco a poco se fue bebiendo la botella. Mientras ella estaba allí, sí, yo aproveché a la otra que venía con ella para darle un evangelio a San Juan y hablarle del Señor. Y me decía, no, yo desde esto me decepcionada, yo aquí allá. Yo dije, mire, usted lea el evangelio y si el evangelio no la convence, no la voy a convencer. Lea el evangelio.
Quiere decir que es el Señor prepara para yo testificarle al lado que se me dan cuenta. Ya. Y primero empecé hablando que dijo de dónde viene usted. Romper el hielo. Muy bien. Ya. Bien, estamos hablando del testimonio personal. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿a quién más? ¿Quién quiere salir? Joan. Joan. Joan, sal, Joan. Joan, sal. Félix, ven para aquí. Haz, haz de pagano. Haz de pagano. No, 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 pero es el Joan que. El Joan es el que explica. No, tú nada más haz de aquí. Sí, tú escuchar. No, 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 pero hay que a ver si es el testimonio. Es cómo vas a compartir tu testimonio de una manera rápida y concreta. 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 Una isla de Grecia. O sea, hola, buenas tardes. Te quería compartir. Ya empiezan mal. Ya empezó No, no, broma. no, pues sí, ya me has cortado, Le quería compartir el Evangelio. No, no digas eso. No, hay testimonio, ¿verdad? El Evangelio no. Te quería compartir. No, Quiere no. predicar, no. No, Vas a compartir tú. tu testimonio. Le quería compartir mi testimonio personal, puesto que soy creyente. Y bueno, mi vida era una antes de Cristo y después de conocer a Cristo es otra. Y yo antes, bueno, era una persona un poquito egoísta, vivía lo mío, hacía lo que a mí realmente me apetecía, pero un día pasé por una dificultad, murió una persona muy importante de mi familia y me encontré en una tristeza muy grande, la verdad. Entonces un amigo me habló de la palabra de Dios y me trajo a una iglesia. Y entonces al principio, la iglesia Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, y a lo primero la verdad, uno no entiende, no entiende, está escuchando, no comprende, pero bueno, espera y es paciente hasta que el Señor te va hablando, ¿no? Y vas leyendo la palabra y sin querer ni cómo sientes una paz que no sabe uno realmente, como no conoce, no sabe dónde viene. Una vez que vas conociendo, sabes que viene del Señor. Entonces, pues Él, independientemente de sus circunstancias, de sus cosas, preocupaciones, pues Él está siempre y le da esa paz, ese gozo. Texto bíblico. Mm, mm, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor no nos va a librar de las preocupaciones, de los malos momentos, de las tribulaciones, pero Él nos promete que va a estar con nosotros siempre. Me he convertido. Y aceptan, sí. Tú dices eso, estás hablando solamente de sentimientos, de paz, de gozo, es muy bonito. Pero hay que firmar fe, Sí. creencia. Eso tenemos que ensayarlo. Es muy importante, ¿eh? Y si no, y el lenguaje evangélico, porque menos mejor. Ya. El Señor. No. O sea, es un lenguaje más. Y ahora como ¿qué falta? ¿Qué es Cristo para ti? Pues ahora, para mí, lo más importante en mi vida. Pero, ¿qué relación tienes con Él?
como de padre, ¿no? De padre a hijo, ¿no? Claro, y en otro ambiente. Pero Claro. lo que estoy intentando es que pensemos, ¿no? En algunas No, lo cosas. que está bien. A O mí sea, Cristo tiene, es el Claro. maestro, es de quien aprendo cada día a cómo relacionarme con los demás. Yo qué sé, no, pero, cualquier cosa, pero cosas que sean un poco más tangibles, ¿no? sí, pero esta experiencia me parece muy buena, porque es verdad que un día te puedes encontrar y es bueno saber las pautas a seguir, ¿no? A la hora de compartir, claro, eso es. Bueno, un aplauso para el mueble. Gracias. Bueno. Bueno, a ver, es una ilustración lo que hemos hecho, no es siempre, pero fijaos por lo menos estos tres conceptos. Yo antes no creía, antes llevaba una vida tal, o antes para mí no era importante Dios, o un antes. Yo un día conocí a Cristo, voy a decir mi experiencia. Yo era un adolescente que me lo pasaba a pipa jugando en la calle y tal. No llevaba una vida desordenada, pero para mí Dios no tenía ningún significado. Un día me invitaron a un campamento de jóvenes y allí leí una serie de versículos o me enseñaban canciones y me impactó tanto la persona de Jesús que cuando llegué a casa, al cabo de unas pocas semanas, pues me di cuenta que yo era pecador y le pedí a Cristo en la habitación de mi casa y le pedí que me perdonara y acepté su sacrificio de la cruz y lo acepté a él como mi salvador personal. Han pasado los años y ahora puedo tener una relación con Cristo de amigo, de maestro, de Señor. Puedes explicarlo mejor, que seguro, mejor que yo, seguro. El versículo. Y descubrí esa palabra que el mismo Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que Marina está en todo. Bien, bueno. Sí, ¿eh? No, sí, no estoy grabando nada, porque hemos tenido un problema. Yo creo, ¿está grabando? Ah, bueno, vale, pues. Qué bueno que desde la distancia nos estáis siguiendo. Bien, bien. Somos una iglesia dinámica. Sí. Vale, pues entonces luego lo hacemos. No. Espérate un momento. Vamos a acabar. Vamos a acabar un momentito. Bien, pues esto ha sido solamente una muestra de cómo hemos de trabajar a la hora de compartir el testimonio, ¿vale? Y no solamente eso, testificar de Cristo y por Cristo. Durante estas semanas hemos estado viendo precisamente la vida cristocéntrica y nos hemos enfocado en la importancia de la obediencia. ¿Os acordáis? Eso fue el primer día, hablábamos mucho de eso. Nos hemos enfocado también en la importancia de la oración. Una vida cristocéntrica debe estar basada en la oración, la intercesión, la importancia de la palabra, por supuesto, el compañerismo, que fue el último día que hablamos, el compañerismo entre los cristianos. Y finalmente, hoy hemos tratado de una manera muy, muy natural y bueno, y yo creo que sincera, aspectos que tienen que ver directamente con el testimonio de Cristo. Es la rueda de la vida cristocéntrica. Y ojalá que el Señor nos ayude a mantener esa rueda de manera permanente. Y iremos creciendo también como iglesia y vamos teniendo claro que nuestra vida, si Cristo no está en el centro, vamos dando tumbos y nuestra vida ni aporta bendición
ni tampoco bendecimos a los demás, ¿no? Bien, pues ahora sí que nos despedimos y tenemos un tiempo también de intercesión. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?